El sol alarga sus llamas hacia Lima. Es verano y la ciudad se disfraza de calidez. Pero es una calidez que sofoca en la garganta. Quiere gritar en medio de una extraña democracia que prefiere el silencio. Estamos en un contexto de movilizaciones sucesivas en Perú, convocadas por gremios campesinos, organizaciones civiles y bloques estudiantiles de diferentes regiones del país. La protesta es un derecho constitucional, pero nos reprime la policía. El centro de Lima se convirtió este sábado en un verdadero campo de batalla. ¡Tranquilo, Pedro! ¡Tranquilo! Estamos hablando de Edgar Prado. Él está de rodillas en ese momento tratando de atender a esta persona que ya estaba en el suelo y ahí se ve claramente que le cae un balazo y se desploma. La familia de este hombre está acusando directamente a miembros del ejército de haber sido los responsables de haber efectuado este disparo mortal. El derecho a la protesta es totalmente válida. Eso es una cosa. Y otros dirán, son vándalos, son delincuentes, están quemando oficinas del Ministerio Público, del Poder Judicial. Sepamos diferenciar. Dentro de la protesta hay delincuencia, hay violencia, hay gente que se infiltra. Eso es verdad, pero la respuesta no debería ser el asesinato. Dina Boluarte, escúchame. Quiero verme frente a frente, quisiera encontrarme para de esa manera decirle en su cara y que me diga en mi cara si soy terrorista o no, o quién es la terrorista. Yo les diría que ellos son las terroristas. Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo, las marchas que reclaman su renuncia y el cierre del Congreso de la República se han multiplicado. Solo entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 se documentaron 1.327 protestas en diversos territorios del país, según la información documentada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta democracia ya no es democracia. Esta democracia ya no es democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Lima, sábado 4 de febrero de 2023. La más fuerte, la más fea a la que he asistido ha sido esta última, pues que me detuvieron, ¿no? La gente se cayó al suelo, las señoras, fue salvaje, no, nunca había pasado algo así. En el recorrido yo veía muchos policías y intervenciones. Y la policía nos cerró el pase, o sea, partió la marcha. Un grupo siguió avanzando y otro grupo nos quedamos partidos, ¿no? A la altura del hospital de Grau. Yo estaba rodeada de 6 policías. Llevaba una mochila y dentro tenía mis documentos. Yo puse resistencia todo el tiempo porque estaba tan indignada y decía, encima que me han tirado al suelo. Ahí fue que vinieron, creo que me jalaron entre 2, 4, 6 creo. Yo ahí me asusté, empecé a gritar, a llorar de la cólera y ya no pude controlar mis emociones. Estás escuchando a Catalina y Alice, que hasta ese día se habían movilizado impulsadas por el rechazo al gobierno de Dina Boluarte y la indiferencia del Congreso de la República frente a evidentes atropellos a los derechos humanos. Estas manifestaciones no solo se llevaron a cabo en Lima, sino en regiones como Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, La Libertad y Puno. Esto es Mujer Dispara Podcast, historias que no fueron viral. Mi nombre es Kelly Pariona Lagos. Sábado 4 de febrero del 2023,
5:15 de la tarde, centro de Lima, Avenida Iquitos con Grau. ¿Por qué? Déjame. Ya, me voy a dejar revisarte. Suéltame. Déjame. Suéltame. Acabas de escuchar la detención de Catalina y Alice, que hasta esa tarde no se habían visto antes. Una habitaba en Lima Norte y la otra en Lima Este. No tenían amistades en común y jamás se habían cruzado en las calles durante alguna protesta. A continuación, ambas nos narran desde el mismo lugar de los hechos cómo enfrentaron la intervención policial abusiva que les tocó vivir aquella tarde de verano en la denominada Gran Marcha de los Conos de Lima. Veo que están llevándose a un compañero. Entonces, la estrategia que tenemos de las manifestaciones es identificar a nuestros compañeros, compañeras y compañeras detenidos con sus nombres y sus apellidos. Y es lo que yo hice. Yo recién había llegado prácticamente. Las fuerzas de seguridad habían lanzado bombas lacrimógenas con la intención de dispersar y detener a las personas que manifestaban. En medio de esa confusión, Catalina llegó con la intención de ejercer su derecho a la protesta. Sin embargo, lo que encontró fue un gran número de policías acechando a pequeños grupos de manifestantes que se recuperaban de los efectos de la represión. Consciente del poder y alcance que tiene un video como denuncia en las redes sociales, Catalina intenta grabar la violencia que están ejerciendo las fuerzas de seguridad, pero se lo impiden. Varios policías me cercaron y ahí fue donde me cercaron aquí en esta esquina, ¿no? Acá. Y yo estaba paralizada y preguntándoles, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué me van a intervenir? Yo veo a una señorita que también la estaban jaloneando, creo que le estaban pidiendo que abra su mochila, que estaba como con 3, 4 policías encima, jaloneándola, ¿no? Entonces yo dije, oye, ¿qué pasa, no? O sea, ya serás muy tombo, muy policía, todo lo que tú quieras, pero, o sea, igual está siendo abusivo, ¿no? Entonces yo me paré al lado de ella. Ella es Alice. Minutos previos se encontraba marchando junto a sus amigos, pero tras las bombas lacrimógenas y los arrestos, los perdió de vista. Y mientras se recuperaba de la represión, pudo observar, a pocos metros, la situación que estaba viviendo Catalina. Se acercó y sin miedo increpó a los policías. Pero, ¿qué pasaba con Catalina? ¿Por qué la policía la trataba así? Ella nos comparte qué sucedió en esos momentos. Yo les pido una explicación, ¿no? ¿Por qué quieres intervenir en mi mochila? Yo pido explicaciones, quería justificaciones para la intervención que me hacían, pero pierdo un poco la tranquilidad en el momento en que ellos me rodean. Uno de los policías me metió la mano. Cuando yo sentí que el policía tocó mis nalgas, yo me paralicé. Cuando él hace eso, yo no podía reaccionar. Cuando Alice interviene, sale de la nada porque ni siquiera la tenía ubicada visualmente. Ella rompe precisamente ese proceso que yo tenía en ese momento interno. Y ella me abraza y yo en ese momento creo que pude reaccionar. Solamente veía sus ojos, tenían máscaras atigadas. Entonces yo estaba ahí pasmada y sentí en ese momento la agresión. Es por eso que cuando Alice ingresa, y no ingresa a gritarme, ¿no? Sino ingresa y me abraza. Entonces creo que esa, no sé, contención, o sentirme en ese momento que alguien estaba conmigo, no sé, un abrazo es como protección, ¿no? Yo reaccioné ahí. Cuando la veo a ella me detengo, ¿no? Y me acerco y lo que hago fue agarrarla así. ¿Qué pasa? ¿Por qué la tocan? ¿Qué cosa? Viendo al policía ya. Tú también abre tu mochila. ¿No? Ellos lo que querían era agarrar gente y
¿no? Su consigna, yo me imagino que ellos tenían una cuota ese día, ¿no? Porque no me explico otra razón para haber llevado a gente de la nada, ¿no? Era evidente que la consigna que ellos tenían no era ni siquiera intervenir, detener, sino era violentar. Yo en un momento cedo y le digo, está bien, ¿no? Revisa la mochila. ¿Quieres revisar? Revísala, pero no me agredas. Pero no. No solamente no revisaron la mochila, sino me agredieron con más fuerza, ¿no? No solamente físicamente, sino también me insultaban y me aventaban la madre, ¿no? En ese rato no hay miedo, en ese rato hay cólera, hay indignación, ¿no? Porque lo que te están haciendo es totalmente injusto, ¿no? Te prohíben tu libre derecho a protestar, ¿no? La mayoría de personas que yo he visto simplemente han salido a las calles a alzar su voz, pacíficamente. Habían muchos policías. Yo puedo contar en alrededor de unos 12 policías, porque a mí me intervenían entre 6. Y creo que a ella, cuando ya he podido ver las imágenes de los registros audiovisuales, veo que a ella también le intervienen entre 6 u 8. Entonces, en ese momento yo la pierdo visualmente de vista y me veo rodeada de los policías que intentaban quitarme la mochila, intentaban también reducirme. Yo sentía que ellos me golpeaban las rodillas para tirarme al piso. No sé de dónde saqué fuerzas en ese momento. Yo soy una persona que mide 1,50 m, que pesa alrededor de 55 kilos y que no tengo mucha fuerza, pero yo no sé cómo pude resistir con esos policías de que no me tumbaran. Yo no quería que mi mamá me viera así. Pensaba mucho, mi mamá cómo me va a ver así cargada. No, es lo primero que yo pensé. Como dice Catalina, llegó un momento en que a nosotros nos separan. Ya, llévenla a la unidad, ¿no? Ya, llévenla, ¿no? Entonces yo dije, ¿pero por qué me vas a llevar? No, que te estás resistiendo a la autoridad, que no sé qué. Yo no me estoy resistiendo a nada, simplemente no estoy permitiendo que me violentes y que abras mi mochila porque no tienes ningún derecho a hacerlo por más policía que seas, ¿no? No, que ya, llévensela. Y yo dije, no me vas a llevar, y yo me siento en el suelo. Entonces yo me siento en el suelo, fue que vinieron varios policías y me levantaron. Yo totalmente reducida, me asusté, ¿no? Me asusté y me puse a llorar y a patalear de cólera. El atardecer caía sobre Lima y entre las avenidas Grau e Iquitos, la escena estallaba con los gritos de ayuda de Catalina y Alice. A pesar de no haber infringido ninguna ley, fueron detenidas por razones inexplicables. Aparentemente, documentar las intervenciones abusivas, no quedarse indiferente frente a la violencia, interpelar y acuerpar no eran acciones bien vistas por las fuerzas de seguridad. Al volver, conoceremos más detalles de su detención. Estás escuchando Mujer Dispara Podcast. Estamos de regreso. Catalina y Alice, 2 chicas que no se habían visto antes, intentaban hacerle frente a la represión policial. Para ninguna era su primera marcha, pero nunca habían sido arrestadas. Yo veo a Alice en el piso y que intentaban cargarla desde las extremidades. Ya la veía reducida, pues sometida, y también gritaba que la suelten. También luchaba contra la misma policía que me estaba interviniendo a mí. La verdad que era tan indignante. Yo estaba tan indignada y tan molesta, dije no, porque me dijeron vamos, ya me quisieron como que llevar a la fuerza, y dije no, ¿por qué? ¿Por qué me van a llevar? ¿Qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada malo. Entonces yo puse resistencia. Me jalaron como en peso, ¿no? De los brazos y las piernas. De acá, y bueno, yo ya ahí me asusté, ¿no? Ya me redujeron totalmente, física y emocionalmente. El derecho a la protesta está respaldado por la Constitución Política del Perú y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. No debería haber detención a menos que estén incurriendo en afectaciones a terceros, daños a la propiedad privada o violencia contra la autoridad. Catalina y Alice no habían hecho nada de esto, pero esta tarde están siendo detenidas y llevadas violentamente
en la parte trasera de una camioneta policial. Yo noto que ella está sumamente alterada. Incluso al momento en que ya estábamos sobre la tolva, ella no podía verbalizar su nombre. Yo estaba bien exaltada. Ella estaba más tranquila. Ella estaba tranquila. O sea, molesta, pero más tranquila. Esta policía que estaba sobre la tolva la continuaba cogoteando, o sea, la tenía del cuello aún. Y lo que yo hago es retirarle el brazo de la policía del cuello de Alice. Ya no comprendía esta violencia, ¿no? O sea, era innecesario que la tuviera así. Le retiro el brazo e intento abrazarla a Alice. Me sentí más calmada, dije, o sea, no estoy sola, no sé, ¿no? Esas cositas también iba pensando, ¿no? Bueno, ya al menos estamos juntas, decía, ¿no? Ya me voy a quedar con ella, decía yo, ¿no? Catalina y Alice fueron trasladadas a la comisaría de Cotabambas, la delegación más cercana al lugar de la detención. Al llegar les informaron que el oficial a cargo había salido. Las retuvieron unos minutos, no les tomaron los datos ni se realizó ninguna tipificación y sin mayor explicación las dejaron en libertad. Ante este indignante panorama, donde se evidenciaba el abuso de poder de las fuerzas de seguridad, resistir y acuerparse, como lo hicieron Catalina y Alice, fue esencial. Fue como decirse sin palabras, compañera, no estás sola. Nunca la había visto a la compañera Catalina más que esa única vez, ¿no? Fue la primera vez que la vi, ¿no? La primera vez que la conocí. Y igual, yo tampoco nunca había visto a Alice, ¿no? Hasta ese encuentro, hasta ese momento, ¿no? Bueno, yo te agradezco, de hecho, Alice, porque el hecho de que tú intervengas en ese momento para mí fue el golpe que necesitaba para regresar a mi cuerpo y a mi razón y a mi realidad, ¿no? Y poder reaccionar. Y eso yo te lo agradezco porque me sentí acompañada en ese momento que estaba siendo agredida, ¿no? Sí lo volvería a hacer, porque si nosotras no nos ayudamos entre nosotras, ¿quién nos va a ayudar? La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas indica que entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 se han registrado 988 personas detenidas, 821 civiles heridos y 50 víctimas mortales, inclusive menores de edad. Adicionalmente, se conoce por los testimonios de las víctimas que ha existido tocamientos de índole sexual, pero hasta el momento no se tiene ninguna denuncia. Catalina y Alice, a pesar de las circunstancias, fueron afortunadas y siguen saliendo a las calles cada vez que se convoca a una marcha, plantón o vigilia. Acompañan la solicitud de libertad de quienes aún siguen en prisión sin contar con una investigación formal, sobre todo por la búsqueda de justicia de las ciudadanas y ciudadanos que perdieron sus vidas en las protestas, personas en su mayoría aymaras, quechohablantes y en condición de pobreza. Aquí nadie se cansa hasta que la justicia se haga costumbre. Que cante el pueblo su dolor, deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. Que cante el pueblo su dolor, deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. Que buscas con acallarlo, que buscas con desangrarlo, que buscas con desunirlo. Que buscas con acallarlo, que buscas con desangrarlo, que buscas con desunirlo. Amapuni wawanchista con jasun, chulla payanchis misayarisun. Amapuni wawanchista con jasun, chulla payanchis misayarisun, ya payanchis misayarisun. Este episodio se realizó tras una exhaustiva investigación periodística de Mujer Dispara Audiovisual Feminista. Los nombres brindados son ficticios para resguardar la identidad de nuestras informantes.